Hola, soy el doctor Rolando González Cabañas, especialista de primer grado en imagenología, y en esta presentación comentaré los sistemas de puntaje para graduar la severidad de la afectación pulmonar por COVID-19 en la radiografía de tórax, encontrados en la revisión de la literatura especializada anexada a Medline. Si bien parece cierto que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad baja o por lo menos cuestionable, particularmente en los primeros 2 o 3 días del debut de los síntomas, y en los enfermos con sintomatología leve, es indudable su utilidad en los pacientes con sintomatología respiratoria manifiesta, así como en la predicción del agravamiento y en la valoración de la evolución de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. En estos últimos, la radiografía es casi imprescindible, particularmente por la necesidad de realizar estudios seriados y por lo complicado de sus traslados a las salas de tomografía computarizada. Aunque realmente las cifras de enfermos en esta pandemia han superado las capacidades logísticas hasta de los técnicas y económicamente más poderosos. Cuando revisamos las publicaciones seriadas de la literatura médica especializada, encontramos múltiples sistemas de puntaje o de graduación de la severidad, incluso publicados desde los momentos iniciales de la pandemia. Y es que esto obedece a la inherente necesidad de, uno, establecer un lenguaje común para clasificar la gravedad de estos enfermos. Y dos, hacerlo medible, cuantificable. Sí, porque Dios habla mediante las matemáticas. Vamos ya a comentar cada uno de estos sistemas de puntaje o score de la severidad. El primero de ellos es el sistema SARI, sigla de Severe Acute Respiratory Infection, presentado por Taylor y colaboradores en la revista BMC Medical Imaging en 2015. Sus autores intentaron desarrollar y validar un sistema de puntaje en la radiografía de tórax que pudiera ser utilizado por médicos de asistencia no radiólogos para evaluar pacientes con enfermedad respiratoria aguda. Fue creado en la era pre-COVID-19 y su objetivo era simplificar la graduación del reporte en 5 categorías de severidad diferentes en pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda confirmada. Como se puede apreciar en esta figura del artículo original, las categorías fueron 1. Normal, 2. Atelectasias parcheadas y/o hiperinflación y/o engrosamiento de la pared bronquial, 3. Consolidación focal que no afecte más de un segmento o lóbulo, 4. Consolidaciones multifocales y 5. Opacidades alveolares difusas. Este sistema, según nuestra revisión, solo fue utilizado una sola vez para evaluar la afectación pulmonar por COVID-19 y lo hizo un grupo de investigadores en Corea del Sur, que publicó su estudio en 2020 en el Korean Journal of Radiology. En marzo de 2020 aparece en la prestigiosa revista Radiology otro sistema de score presentado por Wong y colaboradores con el objetivo de describir el curso de la severidad de los hallazgos en la radiografía de tórax de pacientes con COVID-19 y correlacionarlo con los resultados de PCR. Los autores adaptaron y simplificaron el Radiographic Assessment of Lung Edema Score, conocido por sus siglas RALE, propuesto originalmente por Melissa Warren y su grupo en Nashville y California en 2018. En este sistema propuesto por los estadounidenses, la radiografía se divide en cuadrantes mediante una línea vertical sobre la columna vertebral y otra horizontal a nivel del bronquio principal izquierdo. A cada cuadrante se le asigna un score de consolidación con puntaje de 0 a 4 para cuantificar la extensión de la opacidad alveolar basado en el porcentaje del cuadrante y un score de densidad con puntaje de 1 a 3 según la opacidad sea incipiente, moderada o densa. Para calcular el RALE se suma el resultado de la multiplicación de estos dos scores en cada cuadrante. En este ejemplo, en el score de consolidación se le asignó un valor de 4 puntos a cada uno de los cuadrantes porque se consideró que cada uno de ellos tenía más del 75% de área afectada. Y en el score de densidad se le asignó 1, es decir, se le asignó un punto a los cuadrantes superiores
es decir, Q1 y Q3, porque se consideró que la opacidad era incipiente, y 2 puntos a los cuadrantes inferiores, es decir, Q2 y Q4, porque se consideró que la opacidad era moderada, siendo el rale total de 24 puntos. Sin embargo, en el rale modificado de Wong y su grupo en Hong Kong, que a mí me gusta más llamarlo rale simplificado, en primer lugar, no dividen la radiografía en cuadrantes, al menos no en su artículo original, y a cada pulmón se le asigna un puntaje de 0 a 4 puntos, dependiendo de la extensión de la opacidad, y el score final es la suma del score de cada pulmón. Estos son diferentes casos de su artículo original. Por ejemplo, el caso mostrado en A es un paciente en el día 12 del debut de los síntomas, con menos del 25% de afectación en el pulmón derecho y sin afectación en el pulmón izquierdo, por lo que su score es de 1. El caso mostrado en D pertenece a un paciente en el día 10 del debut de los síntomas, con afectación de más del 75% del pulmón derecho y entre 50 y 75% en el izquierdo, por lo que tendría un score final de 7. También en la revista Radiology en 2020 aparece un artículo de un grupo de investigadores en Holanda que divide la radiografía frontal en 4 y a cada una le asigna una puntuación entre 0 y 2, dependiendo de la extensión de la afectación, lo que resulta en un rango de 0 a 8. Este sistema se diseñó para establecer un modelo de estratificación de riesgo junto con parámetros clínicos y de laboratorio. Aquí es cuando aparece, tal vez el más conocido o establecido, el método propuesto por Borghesi y Maroldi en marzo de 2020 y conocido como Brixia debido a la región italiana donde originalmente se aplicó. Aquí se divide cada pulmón en la radiografía frontal en 3 zonas mediante una línea a nivel de la pared inferior del arco óptico, la cual denominaron como línea A, y otra por encima de la pared inferior de la vena pulmonar inferior derecha, que llamaron línea B, o en caso de no tener la referencia anatómica, esta línea B se traza justo a la mitad entre la línea A y los ángulos costofrénicos. Así es dividido cada pulmón en 3 zonas. Llamaron a las del pulmón derecho A, B y C, y a las del izquierdo D, E y F. A cada zona se le asigna un puntaje de 0 a 3. 0 si no hay anomalías, 1 si hay infiltrados intersticiales, puramente intersticiales, 2 si hay intersticiales y alveolares, pero predominan los intersticiales, y 3 si predominan los infiltrados alveolares. Así, el rango sería de 0 a 18. En el ejemplo de arriba, tenemos una radiografía de un paciente con un score de 3, debido a la presencia de infiltrados intersticiales en las zonas media e inferior del pulmón derecho y en la inferior del izquierdo. En el ejemplo de abajo tenemos un paciente con un score de 11, debido a la presencia de infiltrados intersticiales en la zona superior de ambos pulmones, infiltrados mixtos pero de predominio intersticial en las zonas medias e inferior del pulmón derecho y en la zona media del pulmón izquierdo, e infiltrados de predominio alveolar en la zona inferior del pulmón izquierdo. En agosto de 2020 aparece en la revista European Respiratory Journal los resultados del proyecto CARE, estudio que se realizó con el objetivo de validar un score basado en la extensión de las lesiones en vidrio ilustrado y de las consolidaciones, considerando ambos subscores por separado y evaluando su capacidad predictiva en la evolución del paciente. Presenta básicamente la misma división pulmonar que el score de Brixia, pero a las lesiones con apariencia de vidrio ilustrado se le asigna un puntaje de 0 a 3, dependiendo de la extensión, y a las lesiones de consolidación se le da mayor peso, asignándole un puntaje entre 4 y 6, dependiendo también de la extensión.
El score final se calcula sumando estos dos subscores. En 2021 aparece en la revista International Journal of General Medicine este artículo de un grupo de investigadores en Indonesia con otro sistema de puntaje que sus mismos autores denominaron modificado y que analiza o que resume los dos más, establecidos hasta la fecha, el Brixia y el RAL. Aquí también se divide la radiografía frontal en 6 zonas, pero a cada una se le asigna una puntuación entre 0 y 2 dependiendo de la extensión de la afectación, sin diferenciar entre el llamado vídeo ilustrado y la consolidación. Obviamente, el score sería la suma de las puntuaciones de las 6 zonas y su rango estaría entre 0 y 12. Este artículo categoriza el score en ligero de 1 a 4, moderado de 5 a 8 y severo de 9 a 12. Aquí les muestro dos ejemplos de esa publicación. En el caso de la izquierda vemos que en el pulmón derecho hay opacidades cuya extensión ocupa menos del 50% de la zona superior, media e inferior, mientras que en el pulmón izquierdo las zonas superior y media no muestran opacidades y en la zona inferior ocupan menos del 50%. En el caso de la izquierda, ambos pulmones tienen zonas superiores con afectación, aunque menos del 50%, y las zonas media e inferior de ambos tienen más del 50% de afectación, por lo que el score sería de 10. Pero lo más importante, creo yo, es que estos investigadores realizan un análisis matemático para comparar su sistema con los otros dos, con los dos más establecidos, el Brixia y el RAL, y lo hacen a través del coeficiente de correlación de Spearman, que muestra que hay correlación entre ellos con un error alfa muy pequeño. Recuerden que Dios habla mediante las matemáticas. He tratado de resumir en una sola tabla todos los sistemas expuestos en esta presentación. Me ha parecido que esto pudiera ser de alguna utilidad. Tengo que decir que hasta la fecha no existe ninguna recomendación por organismos internacionales para utilizar en específico algunos de estos sistemas. Ahora, reiterando la necesidad de tener un lenguaje común en nuestros reportes sobre la gravedad de estos pacientes, así como de hacerlos cuantificables, en el cuarto taller Rayos X COVID-19, efectuado del 9 al 13 de agosto de este mismo año por la Sociedad Cubana de Imagenología en las instalaciones de CENEURO, se debatió este capítulo y después de discutir las publicaciones en la literatura especializada y analizar el diseño de nuestros modelos de reporte, se llegó al consenso de recomendar el uso de este score modificado. Hasta aquí lo que tenía para presentarles. Espero haber merecido el privilegio de su tiempo y les deseo un feliz Día Internacional de la Radiología. Muchas gracias.